Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 4 de septiembre del año 2022 y estamos con esta nueva figura que es Pedro Abelardo, vida y obra desde el 1079 hasta el 1142, obviamente después de Cristo, porque estamos en este desarrollo cronológico en Filosofía Apuntes. Es una de las figuras más prestigiosas del siglo XII. Dio el método de investigación para las universidades medievales. Se adelantó a algunos filósofos como Descartes, introduciendo la duda como un método viable de investigación. Muchas de sus obras fueron censuradas y unas otras destruidas al ser consideradas heréticas. Pero bien nos queda lo esencial de este filósofo. Este hombre no solo dedicó su vida a la filosofía y a la teología, sino que también construyó su propia biografía y sus propios poemas. Es una vida interesante la de Pedro Abelardo, filósofo que vamos a ver, en un contexto muy difícil que se estaba viviendo en Europa. Pero sin más dilación, entonces vamos a ver la vida de este gran filósofo. Bueno, en primer lugar, su nombre en francés fue Pierre Le Palet, ya que era de esa misma localidad, de Palet. Nació en el año 1079 en el este de Nantes, Bretaña. Su padre, al ver lo inteligente que el joven Abelardo era, lo puso a estudiar las artes liberales, donde aprendió dialéctica, en vez de iniciarlo en una carrera militar como su padre, que por cierto era un caballero. Fue discípulo de Roselino de Compiègne, quien, recordemos, había sido condenado por San Anselmo de Canterbury por nominalismo, también de Guillermo de Champeaux y de Anselmo de Laon. El nominalismo, ya vamos a ver lo que es el nominalismo, vamos a verlo, denme un poco de tiempo. Abelardo siempre se mostró insatisfecho con las enseñanzas que recibía, sobre todo de sus maestros que eran nominalistas. De hecho, se dice que Abelardo discutía mucho con Guillermo, tanto así que trató este último Abelardo de arrogante. Intentó por algunos años tener su propia escuela en las localidades de Melun y Corbeil, pero Abelardo levantó una escuela en la colina de Santa Genoveva en París que le dio mucho más éxito. ¿Y por qué Abelardo? ¿Por qué pelearía con sus maestros a propósito de ser nominalista? ¿Qué significa ser nominalista? Bueno, para entender esto del nominalismo, hay que retroceder un poco al estudio de los universales. Recordemos que los universales son aquellos conceptos como el amor, la justicia, la belleza, etc. Y bueno, la discusión es la siguiente que se daba en Europa. ¿Existen estos conceptos independientes del individuo? Es decir, ¿tiene el amor, la justicia, la belleza, etcétera, tienen una existencia separada de nosotros? ¿O es que nosotros las creamos, nosotros les damos significados? Entonces, esa es la discusión. Los nominalistas, bueno, hay muchos más, ¿no es cierto? Están los conceptualistas, los realistas exagerados, realistas moderados, filosóficos, etcétera. Pero los nominalistas decían que estos universales definitivamente no existen en la realidad, ya que serían voces vacías, flatus vocis o flatus voci, o conceptos creados a partir de los objetos, y esto anularía su existencia en la realidad, siendo solo invenciones. Son invenciones. No tienen una existencia separada, sino que salen de nosotros, son invenciones de nosotros, por lo tanto no tienen una existencia independiente. Y eso es terrible. Bueno, nosotros vamos a tratar los universales, ya tratamos los universales desde la perspectiva de Platón y Aristóteles. Vamos a seguir con el estudio de los universales, pero es terrible. ¿En qué sentido? En que si son conceptos inventados por nosotros, entonces es el hombre el que ve qué es la justicia.
qué es la belleza, qué es lo bueno. Es decir, es una cuestión totalmente subjetiva. No es una cuestión objetiva de la cual todos tenemos que conducirnos, sino que son más bien cuestiones que son separadas, que no existen para los nominalistas, por lo menos. No existen. Son flatus voci, son creadas por el ser humano. ¿Mm? Pero Abelardo no tenía esta postura. Abelardo no lo podemos encajar como nominalista. No lo podemos encajar en esa concepción, ¿no? Sí lo podemos quizá encajar en el conceptualismo, ¿ya? Pero también tiene algo de nominalista. Bueno, eso lo vamos a ver después. El tema es que esto hacía que Abelardo discutiera muchísimo. Y bueno, hizo esta escuela en la colina de Santa Genoveva en París, que le dio mucho más éxito. Ocupó la cátedra de la escuela de Notre Dame entre los años 1114 y 1118, y dicho tiempo fue donde explotó todo su conocimiento acerca de la teología y la dialéctica. Fue su periodo de oro. Estos son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes demográficos y académicos que tenía Pedro Abelardo. Pero una de las cosas por las que más se caracteriza la vida de Abelardo es la historia que tuvo con una literata que era Eloísa. Así como Abelardo recibía muchos estudiantes y mucha gente, sería difícil no haberse visto envuelto en un romance. Abelardo estaba impresionado con una muchacha con quien mantuvo una correspondencia en latín y en hebreo. El padre de Eloísa era Fulbert, un canónigo que, viendo la relación que tenían los dos, los intentó separar. Sin embargo, Eloísa y Abelardo seguían viéndose en secreto. En un determinado momento, Eloísa se embaraza y tienen un hijo que ambos llaman Astrolabe, que después sería reconocido como un científico instrumental. Finalmente, la pareja se casó en secreto, obviamente con el propósito de no enojar al padre de Eloísa. Pero cuando se supo que estaban casados y Eloísa lo negó, Abelardo la envió a un convento en Argenteuil. Obviamente, esta acción de Abelardo irritó muchísimo al padre, irritó en demasía a Fulbert. Fulbert estaba furioso porque creía que Abelardo, de alguna manera, quería deshacerse de Eloísa, y por esto envió a unos hombres a su casa para que entraran y lo castraran, como efectivamente se hizo. Para evitar más problemas, Abelardo hizo los votos y se convirtió en monje, insistiendo que Eloísa debía hacer lo mismo, cosa que ella cuestionaba porque en realidad ella no quería una vida monacal, para nada. Pero bueno, si usted cree que Fulbert no recibió nada por esto, o en plena Edad Media no se hizo nada con esto, la verdad es que no. El criado y los agresores, porque fíjense que esto sucedió de la siguiente forma. O sea, cuando Fulbert se entera de esto y manda, ¿no es cierto?, a estos hombres a castrar a Abelardo, soborna al criado de Abelardo. Por lo tanto, los agresores llegaron y entraron y lo castraron. Por lo tanto, en consecuencia, el criado de Abelardo y los agresores fueron presos. Se los tomaron presos, y fíjense que, común de la Edad Media, se los castigó también. Y no se los castigó con una indemnización, sino que con una mutilación. Que fuera, digamos, algo más equivalente quizá. Pero la verdad es que no, los castigos que recibieron fueron la mutilación y la ceguera.
la ceguera. No fue equivalente, fue peor todavía quizá. ¿Y qué pasó con Fulbert? Bueno, Fulbert fue desterrado de París y se le confiscaron todos sus bienes. Abelardo por este hecho se escondió como monje en Saint-Denis. Y claro, desde ahí de Saint-Denis exigió que Eloísa también debía hacer lo mismo. Es decir, debía tener una vida monacal. Bueno, hay controversias con sus obras. O sea, no solamente tuvo una controversia anecdótica, bibliográfica, sino que también sus obras tuvieron controversia. Era un hombre controversial, ya desde su inicio, ya veíamos cómo se discutía esto de los universales. Fíjense que Abelardo se quedó hasta los 40 años en la abadía de Saint-Denis, insatisfecho de las enseñanzas de aquel lugar. Decidió salirse y fundar nuevamente una escuela para seguir sus enseñanzas filosóficas. Y para ese periodo terminaría su obra Sic et Non. Sic et Non, que es una obra enorme, que trata sobre alguna reflexión, algunos aforismos de los padres de la Iglesia. Luego publicaría una obra llamada Theologia Summi Boni, que fue fuertemente criticada por Anselmo de Laon y sus discípulos. Lo condenaron de herejía en el concilio de Soissons en el año 1121, mientras que en el concilio de Sens en el año 1140, por atentar contra la cosmovisión y lógica cristiana. Abelardo se vio muy complicado, pero su fama crecía entre los estudiantes de teología. En la escuela de Claraval, Abelardo provocó muchísimos problemas y el abad Bernardo Claraval, quien impulsó la segunda cruzada, dígase de paso, vio las obras de Abelardo como heréticas y las condenó fuertemente. En un debate, San Bernardo lo venció y acto seguido Abelardo fue condenado a cadena perpetua. Las obras de Abelardo serían en efecto condenadas en Paracleto, que era donde Bernardo Claraval enseñaba. Tiempo después, el obispo de Cluny, Pedro el Venerable, haría que los dos hicieran las paces. Bueno, finalmente Pedro Abelardo busca acogida en Cluny con el abad Pedro el Venerable en la abadía benedictina del mismo lugar. El filósofo muere en el año 1142 a la edad de 63 años. Un jovencito. Y su cuerpo fue llevado al Paracleto, donde también llevaron a Eloísa, que había muerto 22 años más tarde. Fíjense que los habían enterrado juntos. Su tumba dice: Sócrates en Francia, sumo Platón en Occidente, moderno Aristóteles, emuló o mayor de los dialécticos de todos los tiempos, príncipe de los estudios, famoso en el mundo, genio multifacético, penetrante y agudo, todo lo superaba con el poder de la razón y el arte de la palabra. Este era Abelardo. Como podemos ver, a pesar de que sus obras se condenaron, su influencia siguió viva en el pensamiento medieval. El pensamiento de Abelardo está íntimamente relacionado con los universales. En este blog nosotros ya hemos hablado de manera amplia sobre la existencia de los universales, y es así que Abelardo no se excluye de ellos. Para Abelardo, los universales no son cosas ni tampoco nombres, sino que son realidades que se predican a través del lenguaje inventado por el hombre. Lo que realmente importa en Abelardo no es la cosa, res en latín, o la voz, no es la cosa o la voz, eso no importa. Lo que realmente importa es el sermo. ¿Qué es el sermo? El significado de estas cosas. Los universales pertenecen a la ciencia del discurso y es ahí donde deben su existencia.
Por lo tanto, Abelardo, si bien dice que no tienen una existencia en sí mismos, es decir, Abelardo rechaza lo que se conoce como el realismo exagerado, que podría ser Platón, por ejemplo, que decía que hay un mundo inteligible, está separado del mundo sensible, y que por lo tanto en este mundo inteligible ahí están los universales, están separados de nosotros, tienen una existencia independiente. Abelardo rechaza esto. El filósofo francés defiende la opción de que los universales serían un sermo, un significado, más que una cosa o voz. Por lo tanto, Abelardo, ¿en qué estaría categorizado? Si es que lo pudiéramos definir definitivamente, como entonces realista, ojo, fíjense esto, realista moderado. Realista moderado. ¿Qué significa esto que sea realista moderado? Que los universales existen luego de abstraer el concepto desde los objetos mismos. Es decir, los universales existen por la dependencia de los objetos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la posición de Abelardo con respecto a los universales. También habíamos dicho que Abelardo se destacaba enormemente por el método de investigación. Claro, Abelardo tenía un propósito investigativo dentro de la filosofía y la teología. Este principio era la duda metódica. Pareciera darnos estos resabios, ¿no es cierto?, del discurso del método de Descartes. Para investigar un problema se deben tener las siguientes consideraciones en orden. Primero, una investigación histórico-lingüística. Autenticidad del texto, examen crítico de los textos que hagan referencia al texto analizado y no confundir la opinión personal con la del autor. Esto parece tremendamente actual, ¿no es cierto? ¿Cuál norma APA? Pareciera ser que estas reglas son básicas en toda investigación, pero Abelardo sabe que estas no son esenciales para comprender en su totalidad las Sagradas Escrituras, porque aún falta la interpretación que se les da a las Sagradas Escrituras. Esta duda metódica, por cierto, que no es una duda radical. Yo no voy a tener duda por el resto de la investigación y voy a cuestionarme absolutamente todo. Al contrario, la duda metódica, la duda, más bien, es un comienzo, dice Abelardo, es un comienzo. Nosotros tenemos que partir dudando y ahí podríamos quizás generar algunos supuestos. Con la duda vamos a buscar los supuestos. Es decir, esto es lo contrario a lo que nos viene diciendo San Agustín con el nisi crediderit non intelligetis, que primero va la fe, va la autoridad y después va el conocimiento, o más cercano aún a Abelardo, el credo ut intelligam de San Anselmo de Canterbury. ¿Por qué? Porque San Anselmo decía lo mismo, muy parecido a lo de San Agustín. Primero tengo que creer y después tengo que inteligir. No, dice Abelardo, primero hay que inteligir y después hay que creer. Es decir, Abelardo de alguna manera va a dar vuelta, va a invertir el credo ut intelligam y va a partir de otra forma, va a decir intelligam ut credam. Da vuelta esta oración de San Anselmo de Canterbury. Otro concepto importante es la ratio en Abelardo. Para Abelardo la dialéctica es lo principal para acercarse a la verdad y es por eso que se crea la ratio, que sería un instrumento de tesis y afirmaciones que llevan a lo verosímil, ahorrando especulaciones y exageraciones. La ratio propone llegar no a la verdad en sí, pues ese no era el objeto, sino más bien tener una aproximación a aquella por medio de la razón. De este modo, Abelardo se aleja del pensamiento de San Agustín, donde decía que la razón confirma la fe. Al contrario, Abelardo dirá, la fe confirma la razón, pero es la razón primero. Es la razón primero. Conciencia y moral. En la moral de Abelardo, la intención juega un papel primordial. En efecto, lo más importante, dice Abelardo, no son las acciones, puesto que éstas por sí mismas no son nada, sino que más bien son las intenciones lo que cuentan. Esto es típico de lo que se dice
La intención es lo que cuenta. Eso todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado alguna vez. Y Abelardo no está muy lejos de esto. De hecho, las acciones pueden ser buenas o malas dependiendo de la intención que se tenga. Sin embargo, esto nos lleva a pensar que si alguien ha cometido pecado, pero sin la intención de cometerlo, entonces no ha cometido pecado alguno. En ese sentido, pareciera ser que la moral tiene una orden para Dios, pues si se ve que la intención es buena, entonces no habría pecado y no habría castigo. En este sentido, el pecado no sería una voluntad, sino que más bien un consentimiento. En total, la intención del hombre no basta para que parezca buena, sino que tiene que ser buena ante los ojos de Dios. Eso es lo importante, nos dice don Abelardo. Entre sus obras, presentaremos las obras filosóficas de Pedro Abelardo en conjunto con su biografía y otras cosas. Está primero en Lógica Ingredientibus, que es uno de los tratados más importantes, donde está la solución a los universales. Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, que tiene 3 partes. El Conócete a ti mismo. Las cartas a Eloísa, Confesión de fe. Errores de Abelardo, también los vamos a ver, los que emite San Bernardo. Y el Sic et Non. No sé si vamos a ver este libro, pero ahí es una de sus obras. Todas estas obras influyeron positivamente en todos los filósofos posteriores e incluso algunos se vieron inspirados en ella utilizando algunas ideas. En consecuencia, este es un personaje tremendo, chiquillos. Es un personaje tremendo, no solo en términos filosóficos, porque también es entretenido ver su historia biográfica. Tiene una importancia anecdótica y tiene una importancia bibliográfica muy curiosa y muy... bueno, uno tiene la intención de leerlo y se queda y espera más, ¿no? Espera siempre un poco más, y Abelardo da ese más, sobre todo por sus posturas que en aquellos tiempos eran difíciles de sostener. De hecho, vamos a ver una postura, vamos a ver una controversia con el Vía Crucis, ¿no es cierto? Con el azote que tuvo Cristo en los tiempos de Roma, y Abelardo va a dar algunas reflexiones sobre eso que no van a dejar indiferente a nadie y que por supuesto que van a causar muchísimo malestar. Pero bueno, eso lo veremos en lo sucesivo. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o haga su aporte en Patreon. Ahí están las plataformas. Que estén muy bien.